¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, buen fin de semana, lindo fin de semana en algunos lugares de la República Argentina, con un poco de sol, con un clima agradable, y en otros lugares, bueno, bien de otoño. Estamos en otoño, no, en otoño están en Europa, que hace mucho frío. ¿Sí? Hoy miramos los partidos de Europa, allá no están en otoño, acá estamos en primavera, pero digo bien de otoño para algunos lugares donde la primavera se ha transformado en dicha estación, ¿no? La verdad que es raro el clima. Bueno, esperemos que comiencen las lluvias en los sectores de Córdoba sobre todo. Hay muchos lugares que están complicados con el tema de los incendios forestales, así que bueno, ojalá rápidamente se puedan terminar de apagar todos esos focos, signos que van comenzando, vaya uno a saber por qué, pero bueno, es parte de esta vida que nos toca vivir. Bueno, hoy estamos para, entender, bueno, tal vez lo entendamos porque vamos a tener un buen entrevistado para que nos desasne y nos vaya llevando por los caminos de la economía. ¿Qué son los caminos de la economía? Bueno, eso es lo que justamente queremos saber y comenzar a escudriñar, a comenzar a decir, a ver, bueno, ¿por qué aumenta el dólar? ¿Qué sentido tiene? Bueno, no sé, todo eso ya mismo se lo vamos a preguntar, ya le vamos al Público Nacional Agustín Senclusen, que el hombre sabe de números, entonces por eso apelamos a un especialista para poder charlar de estas cuestiones económicas, de la microeconomía, de la economía de todos los días, pero también algo de la macroeconomía, que es lo que le pasa un poco al país también. Bueno, de todo eso vamos a charlar. Ahí ya Instagram le está diciendo bienvenido y nosotros también. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, digo, estas cuestiones, ahora, sábado, 7 de la tarde, ¿hay dólar? ¿Hay precio del dólar a esta hora también o no? ¿O ya no? Fin de semana no juega. No, no. A ver, oficialmente las casas de cambio, por decirlo de una forma, descansan, y sobre todo en Ajá. estas épocas, descansa bastante lo que es el mercado del dólar, las cotizaciones, las divisas, durante el fin de semana. Si bien existen algunas modalidades que se pueden comprar dependiendo del momento, depende del contexto también. Se puede comprar dólares durante el fin de semana, más que nada utilizando estas nuevas herramientas que aparecieron en el mundo, que son las redes sociales, las aplicaciones y demás. A través de un celular hoy en día se puede acceder al mercado cambiario durante los fines de semana, pero las casas de cambio como nosotros las conocemos, esto de que voy, yo compro dólares y me llevo, más allá de todas las restricciones que existen hoy en día, no, los fines de semana permanecen cerradas, por supuesto. Y a través de la modalidad, por ejemplo, hoy que no es tan presencial la cosa en los bancos, las casas de cambio, yo puedo, por ejemplo, tener cuenta en un banco, ¿no? Cualquier banco. Y a través del home banking tengo la posibilidad de comprar dólares. Es decir, bueno, compro, no sé, 100, 200, lo que me permite, o tengo que hacer un trámite previo ante el banco para demostrar de dónde saqué el dinero. No. Hoy en día existen restricciones dispuestas por el gobierno nacional, se Ujú. puede comprar hasta un determinado monto, hay que cumplir ciertos requisitos, no es tan flexible como fue en algún momento que nos acostumbramos los argentinos a poder acceder libremente, ya sea desde un home banking, por ejemplo, que es una de las herramientas electrónicas, en donde no hace falta que yo tenga que ir o vea el dinero físicamente presente. Existen el tope mensual que siempre que desde la llegada de este nuevo gobierno se implementó, luego se fue fortaleciendo con algunos puntos, con algunos condimentos que le fueron poniendo al dólar, ¿no es cierto?, para frenar un poco la compra, ¿no es cierto?, de los argentinos que se vuelcan por lo general, somos bastantes, es una costumbre, por decirlo de una forma, que los argentinos utilicemos el dólar como vía de escape a los momentos de inseguridad para evitar una desvalorización de nuestros ahorros, ¿no? ¿Y por qué, a qué se debe esta costumbre, esta modalidad? Porque no es algo de ahora, ni del gobierno anterior, ni del anterior, del anterior. O sea, ¿por qué
siempre la Argentina tuvo esa cosa con el dólar. Bueno, no sé desde qué a qué época se remonta el tema de comprar dólares como ahorro, porque esto no sucede en todos los países. No, eso es verdad. Argentina es uno de los países donde mayor cantidad de dólar ahorrado per cápita, vamos a decirlo, es decir, en promedio, existe en el mundo. Es uno de los países donde su población más, después de Estados Unidos, por supuesto, donde más busca el dólar o refugiarse en este tipo de moneda. Yo lo que siempre, a la hora de analizar estos fenómenos económicos es justamente donde siempre vale la pena la aclaración. Cuando hablamos de economía, estamos hablando de una ciencia social, no de una ciencia exacta. En una ciencia social, en una ciencia social intervienen personas, intervienen sociedades. Esas sociedades las manejan, repito, personas, seres humanos que tienen una historia, tienen un pensamiento, tienen una ideología, tienen convicciones, pero sobre todo tienen experiencias a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que sucede en Argentina? Argentina es un país muy irregular en materia de crecimiento. Es un país, y repito, no hablo, yo siempre doy un ejemplo, que es conmigo. Yo tengo 31 años, ¿sí? Voy a cumplir 32. Yo nací en noviembre del 88. ¿Sí? Bueno, un lindo momento. Te pido, por favor, te pido que me sigas con esto. Noviembre del 88, ¿sí? Bueno, 89, hiperinflación. 90, hiperinflación. 91, el plan Bonex. 95, efecto tequila. 99 y 2000, recesión. 2001-2002, no hace falta recordar, explosión, una mega devaluación, un estallido social entero. 2009, crisis internacional. 2013, recesión económica de vuelta. 2016, recesión económica con una alta inflación. 2018, fuerte devaluación, recesión económica y una fuerte inflación. Y ahora 2020 vamos a cerrar uno de los peores años de la historia, por lo menos de la economía moderna para la Argentina. 13 años con recesión económica. Estamos vivos de milagro. 13 años, es decir, sin considerar el tiempo que lleva a un país, a una nación, a una sociedad, recuperarse luego de una recesión. Sin tener en cuenta eso, de mi vida, el 40% de mi vida yo la viví en recesión económica. Entonces, esa desconfianza, esa inseguridad y lamentablemente siempre esa recesión económica por lo general siempre impactó, siempre golpeó al peso puntualmente. Lo que siempre salió perjudicado fue el peso, el ahorro en moneda nacional. Entonces, esa desconfianza, esa experiencia que todo ser humano trae, es lo que lleva a uno a intentar constantemente refugiar y cuidar sus ahorros. Hoy en día existen diferentes formas para refugiarse. Puede ser, si sos una persona con mucho dinero, te puedes comprar un departamento en Miami o un campo en Punta del Este. Pero por lo general, la clase trabajadora, las personas común y corriente como vos y como yo, la única herramienta que encontramos, por lo general, es el dólar. Es refugiarse en una moneda que pertenece a un país muy fuerte, con una economía sustentable. Después podemos analizar los porqué de esa economía, por qué funciona, etc. Pero es la economía, es la moneda que tiene la principal economía del mundo. Entonces, y nosotros que justamente tenemos una historia de alta inflación y de desvalorización constante de nuestra propia moneda, es lo que nos lleva, o lo que lleva al argentino común, al argentino promedio, a refugiarse en otras cosas. Puntualmente el dólar es porque es lo que encuentra más fácil, más accesible, hasta que empiezan a aparecer este tipo de restricciones para poder comprar, ¿no? Ahora, ¿y cómo se conjuga todo esto? Porque, por ejemplo, bueno, un dólar a valores
creo que hasta insospechados para esta época. Pero digo, para algunas cosas la economía está dolarizada y para otras no. O sea, para cobrar aviones no está dolarizada, pero sí para comprar insumos. Hay algo mal que no anda bien, dice un amigo mío. Sí, bueno, a ver, es constante. Lo que pasa es que también eh, existen, no es solamente el tipo de cambio lo que mira cualquier persona. También existe ahí empiezan a correr, cuando uno no puede controlar bien el tipo de cambio, empiezan a jugar otros factores que giran alrededor de ellos. La especulación, especulo de que el Banco Central se puede quedar sin dólar, entonces se va a llenar de pesos y entonces el peso se va a desvalorizar, o la emisión monetaria también por parte del gobierno debido a los déficits fiscales que constantemente Argentina también, no es solamente perteneciente a un gobierno, históricamente Argentina cae nuevamente en ese problema de lo que es el déficit fiscal, es decir, gastar más de lo que recaudás. Entonces, empieza también el mundo de la especulación, que es lógico también hasta en un cierto punto también, que las personas, porque no solamente especula el empresario millonario con una multinacional, especula también el comerciante, pero no estoy juzgando ni queriendo caerle sobre esa persona que es un laburante más, especulamos todos, especulamos si compramos hoy, compramos mañana, si compramos cuando salen los programas como a la hora 12, somos los primeros en decir, vamos a comprar rápido con el hora 12 porque total con la inflación termina saliéndome más barato. Son todos los, a ver, ¿cómo decirlo? Todas las luces que se activan, todos los problemas que se generan cuando uno no puede controlar variables importantes en términos económicos. El tipo de cambio es una variable muy importante para la Argentina, sobre todo, te repito, por la historia que tiene. Entonces, cuando no controlo o no puedo controlar una variable muy importante, automáticamente alrededor hay una batería de problemas que se empiezan a activar de a poco y que cada vez, si no lo podemos controlar rápido, se pueden llegar a tornar incontrolables, por decirlo de una forma, ¿no? Ahora, ¿y cómo se explica allá por la década del 90, por determinación, porque en definitiva fue una determinación del gobierno nacional, decir, bueno, mire, usted quiere comprar un dólar, bueno, le va a costar un peso. A partir de ahora, el dólar que valía no sé cuánto, no recuerdo en ese momento, cuesta un peso. Un dólar, un peso, y era real, o sea, uno, bueno, no era por ahí tan sencillo poder conseguir el dólar billete, pero uno iba y compraba de buenas a primeras, o sea, hubo gente que se llenó de dólares, que entendió algo, después hubieron los otros que salieron a comprar un montón de cosas, recordarás, no por tu edad, pero sí por lo que has estudiado, que existía el famoso DM2 de Argentina, no sé cuánto vale, 10 pesos DM2, porque había otro tipo de economía. O sea, eso, ¿era real? ¿Era ficticio? A ver, vamos por parte. ¿Cómo llegamos al 1 a 1? Bien. Llegamos justamente porque Argentina venía de tener de las inflaciones más altas, no la más alta, pero sí de las más altas de la Sí. historia de la humanidad. Argentina venía Ujú. de tener inflaciones superiores al 5.000% en un año. Nosotros hoy nos asustamos, nos agarramos la cabeza cuando la inflación es del 50%, imagínense del 5.000% entonces. Llegamos en un contexto donde la inflación era un problema muy grave y había que solucionarlo y atenderlo de alguna manera. ¿Qué es lo que se hizo? Se estableció que se intentó fortalecer nuestra moneda, Ujú. ¿se acuerdan de aquella famosa entrevista en la que Cavallo le daban a elegir entre un dólar y un peso y él decía, me quedo con el peso, por supuesto, decía él. Bueno, lo que se buscó, me parece que lo que intentó expresar en aquel entonces ministro de Economía, lo que él quería decir era que estaban buscando fortalecer la moneda. El peso nacional buscaban que tenga un valor ficticio, y vale la pena aclararlo con esto, ficticio. ¿Y por qué? Porque ese valor no lo estableció el mercado. Ese valor no se estableció de acuerdo a las capacidades, tampoco el Poder Ejecutivo de acuerdo a las capacidades. Se estableció mediante un decreto. O sea, de la noche a la mañana nos levantamos y el presidente de la Nación firmó un decreto en el cual dijo el peso vale un dólar. Ahora, ¿eso qué empezó a suceder?
Lo que empezó a suceder sí trajo, al principio, medidas positivas, que fue una baja de la inflación fenomenal. De golpe pasamos a tener una inflación que, si no me equivoco, creo que en 8 o 9 años tuvimos una inflación que no superó el 10%, una cosa así. Es decir, tuvimos una inflación muy baja prácticamente. Yo lo recuerdo porque era chico, pero yo la inflación la conocía a los 13, 14 años, conocí la inflación, cuando salimos del 1 a 1. Entonces, a ver, vamos por partes. Se intentó establecer un tipo de cambio ficticio, perdón, se intentó establecer una moneda fuerte mediante un tipo de cambio ficticio, Ajá. donde a través de decreto presidencial se estableció de que un peso valía $1. Se estableció que por cada peso que haya a la vuelta tenía que haber $1 guardado en el Banco Central, todas las cosas que nosotros ya conocemos y que fueron de público conocimiento. Ahora bien, ¿eso qué empezó a generar? Empezó a generar determinadas, la batería de reacciones que empieza a tener la economía en torno a una medida importante, que es el tipo de cambio. ¿Qué empezó a pasar? Argentina empezó a ser cara para el mundo entero. Comprar en Argentina era caro. Era caro para el de afuera, se entiende, ¿no? Intentar colocar el producto argentino terminó siendo muy caro. ¿Por qué? Porque estaba al mismo valor que el dólar. Eso, por un lado, empezó obviamente a generar una caída fuerte en lo que es materia de exportación, en la comercialización de la Argentina hacia el mundo, que es una herramienta. Perdón, Agustín, nos estábamos como quedando fuera de los mercados del mundo a raíz de autodeterminación de decir, bueno, un peso vale $1 o $1 vale un peso. Eso nos dejaba fuera del mercado mundial. Pasamos a ser caro para los vecinos. Ajá. Para el que te compra, pasaste a ser muy caro. Bien. Y no solamente eso, sino que encima, como tu moneda valía tanto, pero tanto, tu vecino pasó a ser barato para vos. Ajá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los argentinos no solamente no podíamos vender nuestros productos hacia afuera, sino que encima los productos que venían de afuera eran más baratos que los argentinos. ¿Por qué? Porque hacerlo, yo siempre digo lo mismo, por dar un ejemplo, en materia, bueno, había caído en materia de productos, pero hablo en materia de turismo, por ejemplo. Ir a Brasil, por un peso te daban 3, 4 reales en Brasil. Entonces te salía baratísimo ir a Brasil, te convenía, y por mucho. Entonces todos los argentinos íbamos a Brasil, y los brasileños venían a Argentina, no, porque era caro Argentina, porque a ellos les salía 4-1. Es como, exactamente como cuando como cuando nosotros queremos ir a Europa. Si un argentino quiere ir mañana a Europa, le va a salir muy caro. Entonces tiene que ahorrar mucho más de lo que a un europeo le saldría venir a la Argentina a pasear. ¿Me entienden? Todo eso empieza a generarse una bola de nieve que no se corrige, no se toman las medidas correctas, no se sale de la convertibilidad a tiempo. A todo esto hay que sumarle de que, como Argentina no vendía al mundo, no generaba divisas, no generaba dólares. ¿Y cómo financiabas vos esos déficits, esos gastos, esa falta de recaudación por parte del Estado? Ya que, repito, vamos por parte, nuestros productos no solamente no los podíamos vender, sino que ni siquiera nosotros nos comprábamos a nosotros mismos. Porque vos recordarás bien, todo lo que es electrónica, juguetes, ropa, la comprábamos todo de afuera. No compramos más industria nacional. ¿No es cierto? Entonces, pero porque además salía más barato. Era normal encontrar dueños de empresas pyme, bueno, no me acuerdo en este momento quién era quien lo había dicho, que contaba un testimonio, decía, yo fui con mi papá un día a un Walmart y vimos una motosierra. Mi papá fabricaba motosierras. Ajá. Y el primer día que vimos una importada dijo, acá estoy viendo mi muerte, le dice. Y le pregunta a la chica, ¿por qué? Porque esa motosierra, el precio final al que la están vendiendo,
es más barato de lo que a mí me sale producirla. Entonces, eso empezó a generar una bola de nieve. ¿Por qué? Porque empezó a cerrarse empresas, ya que nadie compraba el producto nacional. Obviamente la desocupación aumentó, obviamente la pobreza aumentó, la desigualdad aumentó, y hay un punto también muy importante. El Estado empezó a recaudar cada vez menos. Cuando la economía se empieza a achicar, la recaudación del Estado también se empieza a achicar. ¿Y cómo sosteníamos esa recaudación? Pidiendo deuda. Como veremos de que pedir deuda externa no es algo nuevo en Argentina. Espera, Agustín, espera un poquito porque estás confundiendo las cosas. Vos me estás hablando de estos últimos años o me estás hablando de hace 20 y pico de años. No. O me estás hablando de hace 50 años. Espera porque se me hizo un lío bárbaro ahora. Es que lamentablemente en Argentina, cuando vos analizás décadas y décadas y décadas para atrás, encontrás siempre, si vos la querés medir en 10 años por década la medimos, encontrás siempre la palabra inflación, encontrás siempre la palabra recesión, encontrás siempre la palabra déficit y encontrás siempre la palabra endeudamiento. La vas a encontrar en todas las décadas. Lamentablemente es... Y después, entonces, justamente, en parte nos da la respuesta de por qué el argentino no apuesta al peso y por lo general apuesta una moneda extranjera. Lamentablemente encontramos esas, porque siempre constantemente nos tropezamos con la misma piedra. Ese es uno de los problemas muy fuertes que tiene Argentina, la dirigencia política, pero también la sociedad. Yo siempre soy de los que cree que hay que hablar en términos colectivos, me parece. Permitime que vuelvo con el tema de los 90. Sí. ¿Fue real eso? Fue real. Y bueno, lo vemos cómo terminó. En el año 2001, en diciembre del 2001, en noviembre, si no me equivoco, se establece el corralito, porque el Estado se estaba quedando sin dinero, la gente cada vez confiaba menos. Cuando fueron a buscar el dinero a los bancos, su dinero a los bancos, se dieron cuenta todos que de la noche a la mañana los habían estafado a todos, no pudieron recuperar su dinero, o luego lo hicieron, pero sabemos de que no fue verdaderamente los valores que en realidad se habían guardado, se habían ahorrado, y el estallido social de diciembre del 2001, donde, bueno, terminó con 5 presidentes en una semana. En enero del 2002 terminamos con una devaluación gigantesca, crisis, inflación y la historia que ya muchos conocemos. Pero bueno, cuando intentamos establecer un 1 a 1 que vos me preguntabas, o que el dólar tenga, el peso tenga el mismo valor que el dólar, si queremos preguntarnos si fue real o fue ficticio, no. Lamentablemente hay que decirlo, fue ficticio, porque era algo que se sostenía mediante decretos y endeudamientos constantemente. ¿No es cierto? Vos mañana podés creer que tu moneda tiene mucho valor, pero la única manera, si la única forma que tenés de sostener eso es mediante un decreto presidencial y mediante endeudamiento constante, en algún momento se va a cortar esa cadena. Ahora, hoy en día con esta brecha enorme que hay donde el dólar, el blue, como quieran llamarlo, el dólar en negro, ¿sí? Duplica al valor oficial. Eso también perjudica a todos los sectores, o sea, porque perjudica al que tiene que producir, perjudica al que tiene que trabajar, al que tiene que adquirir insumos, al que tiene que adquirir bienes de consumo diario. Totalmente, que perjudica muchísimo. No. Yo creo que esto es un problema que el gobierno va a tener que resolver en no tan largo plazo, es decir, al mediano plazo ya lo tiene que estar solucionando, porque se puede agravar y cada vez se hace peor. Es una bola de nieve lo que siempre digo, ¿no? Hay muchos factores. Si bien el grueso de la economía, es verdad, se basa con el tipo de cambio oficial, pero tenemos que analizar de que cuando la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial es tan grande, empiezan a aparecer lo que yo siempre digo, que son las especulaciones. Ajá. Especulaciones porque el que vende hoy no sabe a cuánto va a estar el dólar mañana, y el dólar, ya sabemos que cuando el dólar se dispara, la inflación también se dispara. Por lo tanto, empieza la especulación de que el dólar hoy está a un valor
el dólar oficial, perdón, el dólar blue está a otro valor, uno puede empezar a sentir ese miedo de, bueno, subo los precios por la duda de que el dólar oficial empiece cada vez a irse más lejos, empiece a subir. También hay un componente que muy pocos tienen en cuenta, que es el componente ahorro. Ajá. Cuando nosotros tenemos una sociedad que utiliza como principal variable de ahorro el dólar, también hay que entender ahí de que el ahorro ahora sale cada vez más caro. Claro. ¿No es cierto? Para un Estamos, comerciante, o sea, a ver si lo comprendo, Agustín, que creo que lo estás explicando muy bien, pero quiero transformarlo en esto. En lugar de ponerle nombre dólar, le podemos poner nombre auto o ladrillo o ventilador. Entonces estamos tratando de ahorrar o en ladrillo, en auto o en ventilador, y obviamente ahí es donde se produce todo este desfasaje tremendo. ¿Voy bien así graficándolo de ese modo? sí, sí, a ver, yo mañana le pregunto a una persona, ¿cuánto sale el dólar? Te lo pregunto a vos, ¿cuánto sale el dólar? Vos mismo me vas a saber, no me vas a saber contestar. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, a eso es lo que voy. Un dólar decretado por un gobierno tiene un valor. Ahora, cuando vos salís al mercado, a la calle, tiene otro valor. Entonces, ahí, en ese abanico que queda, en ese margen que queda en vos, yo tampoco quiero decir de que toda la economía entera se basa en el valor del dólar blue, porque tampoco es así, ¿no? Tampoco es así. Pero sí en un intermedio, constantemente. Te repito, por la especulación del comerciante, que repito, no, no hay que caer en la fácil de siempre culpar, el comerciante es malo, el que vende es malo, el supermercado es malo porque especula. Todos especulamos constantemente en Argentina, en todo el mundo se especula constantemente, pero bueno, y como te repito también, como es una principal variable de ahorro, el dólar pasa a ser, el ahorro pasa a ser más caro y bueno, encarece todo por lo general. Quien puede encarecer su producto, encarecer su valor, encarecer su trabajo, lo va a hacer, ¿y cuánto tiene que debido a ver? las irregularidades, perdón. No, 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 está bien, no lo comprendo. ¿Y cuánto tiene que ver? Porque, por ejemplo, hace un momento vos lo mencionaste, que Argentina es de comprar deuda, ¿sí? Bueno, Argentina debía mucho dinero. Vino un gobierno, no, no le pongas color. Vino un gobierno y despacito fue. Dijo, listo, se pagó todo. Quedamos en cero. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver si se abre alguna empresa. Cambia el color, ¿sí? Cambia el color. O sea, no quiero especificar ni hacer nombres, porque por ahí uno dirá, ¿de qué gobierno habla? No importa de cuál. Viene otro y dice, no, tenemos que tomar deuda a 100 años y después viene otro y dice, no se puede, ¿cómo tomar deuda a 100 años? Pero usted se comprometió conmigo a eso, dice el acreedor. Dice, no, bueno, vamos a refinanciar. O sea, así tampoco se puede, o sea, así no puede ser sustentable en ningún país en este planeta, por lo menos. Exactamente, exactamente. Es que el problema que también tenemos, cuando vemos, el problema que tiene Argentina, por decirlo como nación, como Estado, es que no ha cumplido su palabra, ni adentro ni afuera. Claro. A lo largo de la historia estoy hablando, ¿no? Siempre hablo como una sola nación, como un solo país. Es verdad eso. Argentina, por lo general, cuando ha llegado la hora de cumplir con sus obligaciones, en materia de deuda externa sobre todo, siempre ha recurrido a, bueno, renegociemos. Pocas veces, son muy contadas las veces donde hemos dicho, bueno, ¿cuánto te debo? $100, tomá, acá tenés los $100 y chao. Por lo general, ¿cuál es el comportamiento? ¿Pero por qué? Porque siempre estiramos, hasta que llega un punto en el que se hace insostenible. Lamentablemente, llega un punto en el que tenemos endeudamiento, perfecto, pidamos deuda, pedimos. Ahora bien, se llevan adelante perdón. Ahora bien, ¿para qué pedimos la deuda?
¿Con qué objetivo pedimos deuda? Ahí, ¿Con qué ahí objetivo te nos pregunto endeudamos? más. A ver, ¿para qué? ¿Para qué? Que lamentablemente, si yo analizo los últimos 30 años, como yo te decía, los últimos 31 años, cuando hablas en Sí. términos económicos, la Argentina en su mayoría de las veces ha solicitado deuda para financiar compra de dólares, para financiar fuga de capitales, para demostrarle al mundo de que nosotros somos un gobierno o un Estado, un país, mejor dicho, no quiero hablar de gobierno, somos un país donde el empresario puede venir tranquilo, poner su dinero y cuando quiera llevárselo en el momento que... Ese sería un Estado, una nación ideal, sí, por supuesto, a todos nos encantaría que eso suceda, ¿no? Pero bueno, tenemos ciertas limitaciones y parece que no las entendemos, no las queremos ver. Pero lamentablemente Argentina, los últimos procesos de endeudamiento no han sido procesos de endeudamiento para llevar adelante una fuerte inversión de capital. No ha sido para desarrollar ferrocarriles, no ha sido para desarrollar carreteras, ampliar nuestro sistema de salud, fortalecer nuestra educación, fortalecer créditos para empresas. No ha sido eso, lamentablemente, o por lo menos el grueso, no ha ido a parar ahí. Eso es. Y lamentablemente Argentina se utiliza siempre, por lo general, los endeudamientos los ha utilizado por lo menos los últimos 30 años para financiar fuga de capital, financiar déficit fiscal y pagar deuda externa que tenía que pagar de otro que la heredó. Lamentablemente, los últimos 30 años, cada vez que se solicitó la deuda fue para eso. Y no fue a parar a lugares donde uno se especula que podría generar o darnos un salto de calidad como nación, ¿cierto? Y no, sin entrar en teorías conspirativas, ¿no? Pero ¿no te da la sensación a veces, Agustín, que, por ejemplo, vos me decís con buen criterio para mi gusto, que se toma un crédito para ampliar una red de ferrocarriles? ¿Por qué? Porque con el ferrocarril yo puedo transportar 60, 70, 80 vagones que son equivalentes a 60, 70, 80 camiones tal vez, o a 40 camiones. Entonces está el del sector, digo, camión sin herir susceptibilidad, ¿no? Por ahí los muchachos de gremio de camioneros dicen, pero ¿cómo te metes? No. Pero, digo, le estamos restando trabajo a otro gremio, ¿sí? Y tome ese gremio no como sindicato. De pronto mejoramos un sector para darle mayor comodidad y mayores herramientas para progresar, pero de algún modo se ve perjudicado otro sector. Entonces ya empezamos a confrontar ese choque de intereses especulativos que tiene cada uno de los gremios, insisto, sin entrar en, hablo de gremio como rubro, no como sindicato, entramos en ese choque de los gremios que al final nunca nos permite crecer. Yo no hace mucho lo escuché en una nota a Leandro Santoro, un dirigente radical, hoy está cercano a Alberto Fernández, al presidente. Sí, sí. Y él hizo un análisis que realmente me llamó mucho la atención. Lo que él decía hace 100 años atrás, 40, 60, 70, 80 años atrás, cuando uno escuchaba hablar a dirigentes del movimiento obrero, escuchaba hablar ideologías que hablaban de un proyecto de nación entero. Cuando uno escuchaba hablar a representantes de la oligarquía argentina, principio del siglo, escuchaba hablar a su manera, a su modo, pero ellos hablaban de un modelo de nación entero. Cuando Ajá. escuchaba a dirigentes de la sociedad rural, lo mismo, cuando escuchaba a dirigentes radicales, lo mismo. Y lo que él plantea es que en los últimos años lo que Argentina se ha convertido en un lugar donde cada uno puja y tira sin hablar de proyectos de nación, sino que hablamos de sectores y que cada uno puja para obtener el mayor beneficio posible sin importar o sin tener en cuenta la visión como nación entera. Voy, por ejemplo, no quiero nombrar a nadie, pero por darte un ejemplo, bájame los impuestos. Yo lo único que quiero es que me bajes los impuestos, no me cobres más este tipo de impuestos. Sabiendo que genera un desfinanciamiento por parte del Estado,
sabiendo que se genera y que eso genera un déficit y un problema mayor. No me importa. A mí bajame el impuesto. Sí, sí. A mí liberame la importación. Pero vos sabés, y lo mismo sucede, querés que lo lleve a la calle. Lo llevo a la calle común, como persona como vos y yo. Andé y compré dólares. Pero si, ¿para qué? Para tenerlos abajo del colchón, para sacarlos del mercado legal y los tenemos nosotros guardados. Pero hermano, ¿sabés que que le hace mal eso a la nación? Guardalos, compralos igual y guardátelo. Entonces, es a la que caemos constantemente. ¿Por qué? ¿Porque somos malos? No, no creo que sea por eso, sino por la experiencia con la cual venimos viviendo. Entonces, lamentablemente hoy en día el Estado argentino sí se encuentra, el gobierno a quien le toque gobernar, ponele el nombre que quieras, es alguien que se encuentra con un Estado donde de diferentes lugares, movimiento obrero, sector empresarial, sector exportador, el campo, lo que quieras, la UIA, pujan cada uno para obtener sus beneficios. Son sectores de poder que pujan para obtener el mayor beneficio posible y muchos de ellos a veces pecan, o no se darán cuenta. Yo siempre trato de tener la buena fe en todo el mundo, pero sin tener en cuenta, el beneficio colectivo como nación, sin tener en cuenta una visión de futuro como nación. Entonces, el gobierno, sea cual sea, se encuentra en el medio de todo el tiempo tener que estar solucionando, conformando, llevándose bien, negociando con todo el mundo, con diferentes sectores. Vos mismo acabaste de decir, por ejemplo, sector ferroviario y sector de transporte. Hay un sector que claramente, si yo desarrollo uno, se ve perjudicado. ¿Sí? Ahora, cuando uno analiza como nación qué sector es el que conviene, o qué sector deja mayor rentabilidad, o qué sector nos hace más competitivo hacia el mundo, creo que no cabe duda, por lo menos en lo que son de gran transporte de grandes cargas. Sin embargo, obviamente, el sector que se ve perjudicado va a empezar a pujar y a tironear pero repito, no es porque sea malo, sino porque piensan en sus intereses también. Están protegiendo sus propios intereses. Lamentablemente, hoy en día nos encontramos en esa visión y me parece que hasta que no encontremos un gobierno adulto con una oposición igualmente adulta, donde nos sentemos todos los sectores, se sientan el gobierno, la oposición, los sectores industriales, los sindicatos, la iglesia también, los movimientos sociales, todos, y nos ponemos de acuerdo de verdad, ¿cómo vamos a trazar por lo menos entre 5 y 10 directivas que no se van a correr y que vamos a tener que cumplirlas? Me parece que va a ser muy complicado si no nos ponemos de acuerdo. Y lamentablemente, ¿quién termina pagando? La clase de media, los laburantes, los trabajadores, que somos los que quedamos en el medio y bueno, lamentablemente, y es lo que genera ida y vuelta en economía, ¿no? En la economía argentina. Ahora, no tiene que ver también esto, creo que vamos por el mismo camino de pensar en esto, con la idiosincrasia del ciudadano argentino, porque vos fíjate, por ejemplo, somos de pasar de un estado al otro, vamos a tomar, si querés, el periodo 83 en adelante, ¿sí? O sea, o tal vez un poco más atrás, si se quiere, ¿no? La gente bregaba por un gobierno de facto, un gobierno militar de mano dura. Bueno, no, de que me cansa, no, que vuelva la democracia, queremos votar, bueno, listo, votamos, un fenómeno, el que vino, la verdad, que por fin alguien que defiende los derechos de la gente, no, nos cansamos de este hombre porque la verdad que habla mucho, pero no hace nada, entonces trajimos a otro que en lo económico nos llevaba bien hasta que nos dimos cuenta, como bien vos lo explicaste, que era todo ficticio. Entonces, tiene que venir otro de otro sector. Y así vamos sacando gobierno. Hoy, por ejemplo, el último expresidente dice, este es el último gobierno populista que va a existir en la historia de Argentina. Se terminó el populismo, y a ese hombre, yo para mí, te soy sincero, con casi 50 años, me cuesta explicar esto y me cuesta poder entenderlo para mí mismo. Bueno, ahora está bien, listo, este estilo de gobierno no va más, va a volver
lo mismo que estuvo 4 años y que no funcionó. Pero esa gente que estuvo hace esos 4 años, lo eligió la misma gente o parte de la gente que hoy votó a los que están ahora. O sea, esto parece un trincado de locos, pero claro, se lo querés explicar a alguien que no nació acá, y dice, no, pará, dejá de tomar mate con ginebra. Argentina no se explica, Argentina se padece, decía Enrique Pinti en Es una obra, verdad, ¿no? es verdad. Pero bueno, sí, a ver, no es que... Me parece que más allá, yo celebro que existan en la política diferentes caras, que los gobiernos roten, que aparezcan nuevas figuras, pero repito, el ponernos de acuerdo, el tener un sentido de nación, una visión entera de país. Esto ya es más charla para un dirigente político, pero desde el punto de vista, yo lo veo desde el punto de vista económico. Estados Unidos ha tenido mayor cantidad desde, por lo menos desde que yo nací, vuelvo otra vez sobre el tema este, no quiero ser repetitivo, pero No, no, desde está bien. noviembre del 88 hasta la fecha de hoy, Estados Unidos ha tenido más cantidad de presidentes, diferentes presidentes de diferentes partidos políticos, mejor dicho, son siempre dos, pero son diferentes, y dentro de cada partido no todos piensan igual, pero ha tenido ese cambio de caras a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, mucho más que Argentina. Si no tenés en cuenta los 5 presidentes en una semana, ¿me entendés que eso fue un periodo excepcional? Pero electoralmente ha tenido más presidentes y sin embargo, el rumbo que ha tenido Estados Unidos ha sido claro. Salvo la crisis del 2008-2009 que les pegó muy duro, ha tenido una dirección, ha ido hacia un horizonte. Argentina, el problema es que con cada nuevo presidente, con cada nuevo gobierno, el horizonte económico también cambia. Entonces es ahí donde el empresario, y ya no hablo del dueño de Coca-Cola que está pensando y que quiere, tenemos que convencer al dueño de Coca-Cola que venga a la Argentina a invertir. Convencelo si querés, pero las políticas las tenemos que llevar adelante. Para el dueño de la pyme, para el dueño del comercio, que lo tenemos acá enfrente, para ellos tenemos que son ellos los que, el verdadero motor de la Argentina. Ni siquiera ellos la tienen clara, ni siquiera ellos saben el futuro, porque es, la verdad no es un claro mensaje el que se baja, existen contradicciones en las posiciones, este, hay mucho gestión sobre la marcha, improvisación, pero te repito, no hay un horizonte en común, y cuando digo en común te repito, todos los actores que intervienen en una sociedad se pongan de acuerdo para llevar adelante determinadas medidas. Eso no existe. Entonces, al no existir, es una especie de vía libre, no hay ruta. Como no hay ruta, viste, como transitas en el medio del desierto, no hay ruta, es lo mismo y para allá y para allá y para acá. Siempre y cuando tengas el respaldo democrático, la nueva cara va hacia cualquier lado. ¿Entiendes? Lamentablemente es eso lo que encontramos. Es un disparate decir, por ejemplo, que, bueno, el gobierno, en este caso sería el gobierno o el Estado Nacional, bueno, empieza a imprimir billetes, empieza a imprimir la maquinita, ¿no? La maquinita, imprimimos esta plata, se la damos a las empresas para que crezcan, ¿sí? Para que hagan más edificios, de esa manera van a poder emplear más gente que va a estar remunerada con el doble de la remuneración que tienen habitualmente para que esa gente salga a comprar en los distintos comercios, en las distintas empresas. O sea, eso no puede existir en un Estado nacional, en cualquier parte, o sea, no tiene, ¿por qué no se puede hacer una emisión monetaria? ¿Cuál era la razón técnica, Agustín? Bueno, a ver, repito, no, perdón, vuelvo con lo del principio. Si bien la economía no es una ciencia exacta donde vos haces un comportamiento y va a existir automáticamente siempre la misma respuesta, puede ser que ante el mismo comportamiento la respuesta sea diferente, porque depende de la sociedad, depende del país, depende de muchísimos factores. Ahora, si de la noche a la mañana tomamos la decisión de generar una emisión gigantesca,
En Argentina estoy hablando siempre, Sí, sí, sí. es probable, vamos a generar un escenario de donde puede existir una inflación fuertísima, de Ajá. la noche a la mañana también. ¿Y por ¿Qué es qué? la inflación? A ver, ¿qué es la inflación? Es un desequilibrio que existe entre la oferta y la demanda. La demanda Bien. quiere, por ejemplo, 10 litros de leche y la oferta tiene 8. ¿Qué es lo que suele hacer la oferta? Sube ese precio. Es decir, es una especulación. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa especulación? Bueno, ¿qué es lo que le da margen a la especulación? Es ese desequilibrio. Ahora bien, ¿qué genera ese desequilibrio? Es ahí donde empiezan las diferentes escuelas de pensamiento económico a discutir. No, ese desequilibrio lo genera, los monetaristas te dicen, lo genera la sobreemisión monetaria. Si no hay emisión monetaria no va a pasar nada. Argentina, Argentina también es un país donde tenemos el récord de que las teorías, todos los libros de economía, cuando los economistas vienen a Argentina y estudian la economía, los queman, porque la verdad que es un país que ha roto muchísimas teorías. En Argentina hemos vivido periodos donde tal vez la emisión monetaria fue cero y la inflación fue más alta que cuando había emisión, por dar un ejemplo. Hoy en día yo creo, desde un análisis personal que hago, que si de la noche a la mañana tenemos una fuerte emisión, es muy probable que tengamos que ese desequilibrio entre oferta y demanda se plasme, se haga muy evidente y bueno, lamentablemente tengamos una fuertísima inflación. Tal vez no se vea hoy, tal vez no la veas hoy, porque tal vez el comerciante espere debido a la crisis económica que estamos viviendo. Pero cuando se empiece a reactivar, es muy probable que el comerciante empiece ahí a volcar su especulación y a intentar obtener ventajas, lo que vos quieras llamarle, ¿no? Es que no quiero caerle sobre los pobres comerciantes, pero empiece a tratar de maniobrar sobre ese desequilibrio económico que se genera, ¿no es cierto? Que se generó. De golpe, la gente de la noche a la mañana, por decirlo, te repito, tiene un poder adquisitivo para acceder a una determinada cantidad de productos y la oferta no está en condiciones para sostener eso, para poder alimentar toda esa demanda. Y es ahí, te repito, donde se genera el equilibrio, el desequilibrio y la especulación. ¿Cómo equilibran por lo general? Tenés dos opciones. Vuelvo al ejemplo de la leche. ¿Cómo equilibras? Dos opciones. Por un lado, produzco 2 litros de leche más, Ajá. o por otro, subo el precio y lo que antes valía 8 litros, ahora vale 10 litros, ¿entiendes? ¿Y por qué crees que Entonces, entró en todas estas variables? Porque termino pensando en esto, que pasa por una cuestión de idiosincrasia de los argentinos. Digo, Europa, Estados Unidos, algunos países tienen una inflación, pero estamos hablando de inflaciones que por ahí van al 0,2%, países con deflación. ¿Por qué no se puede adoptar un sistema económico como hay en otros países donde funciona el consumo, donde la gente hace mover la maquinaria de todo, digo, no maquinaria como aparato, sino la maquinaria económica? ¿Pasa por la idiosincrasia argentina entonces, Agustín? sí, sí, por supuesto. Yo creo que todas las decisiones económicas pasan por la idiosincrasia de una sociedad. Si no, sería muy fácil la economía. Yo agarro, por ejemplo, la economía de Alemania, la aplico en el Congo y tengo una potencia mundial en el medio del África. Y no, no es así, no es un Excel. Copio y pego y funciona todo tal cual. Por eso yo también soy un poco, suelo alejarme de esas teorías cuando vienen y dicen, bueno, pero esto tal cual funcionó en Corea del Sur, funcionó en Japón. Sí, pero hay que entender todo el contexto, hay que ver toda la película y todo el entorno en general. En materia de inflación, eh, Néstor Kirchner, cuando era presidente, solía decir, Argentina en materia de inflación es como un alcohólico en recuperación. El alcohólico en recuperación es un hombre, es una persona que su batalla es día a día.
Ajá. Es de todos los días la batalla del alcohólico. No proyecta a largo plazo. Porque sabe que una mínima variable, un mínimo detalle, una mínima copa de vino, tal vez lo pueda volver a volcar en ese mundo. En materia de inflación, Argentina, lamentablemente, yo estoy de acuerdo con esa teoría, es así también. Una mínima variable, una mínima devaluación, una mínima sobreemisión o un mínimo déficit fiscal te genera automáticamente lo, los procesos inflacionarios. Eh, ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en Europa? En Europa nosotros tenemos la Unión Europea, Ujú. nosotros no, ellos tienen la Unión Sí, Europea. sí, sí. Pero Sí, ¿qué es es lo de que ellos, sucede en la Unión Europea? lamentablemente es de ellos. Claro. ¿Qué es lo que sucede en la Unión Europea? La Unión Europea se pusieron de acuerdo los países de Europa y dijeron, bueno, de ahora en adelante vamos a tener una única moneda entre todos en conjunto. Ahora, para poder ingresar a la Unión Europea, entre otras cosas, y para poder tener como moneda oficial el euro, hay que cumplir ciertos requisitos. Tenemos que Ajá. ponernos de acuerdo. Entre ellos fue, en materia monetaria fue el desequilibrio fiscal. Los países que estaban con superávit fiscal, perfecto, le dijeron, entran todos. Ahora, los que tienen déficit fiscal, bueno, perfecto, acomoden sus finanzas y luego los recibimos, muchachos. ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina? Esto lo escuché del economista Martín Lustó, hoy es senador nacional. Argentina en los últimos 50 años, Argentina solamente en 5 no tuvo déficit fiscal. Argentina es una máquina de gastar más de lo que recauda. Constantemente. El déficit fiscal es otra variable que te deja en ese desequilibrio de oferta y demanda que luego genera la inflación. El déficit fiscal es tal vez en Argentina uno de los principales motivos de inflación en Argentina. Y ojo, yo acá no quiero caer en la típica que muchos me dicen, si vos criticás el déficit fiscal estás criticando al Estado. No, no es así. No, 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 no. Yo no quiero bajar jubilaciones. Ahora, lo que me parece es que si no nos ponemos de acuerdo, repito, ¿y qué sucedió en Europa? En Europa ningún país tenía déficit fiscal. No, para nada. Muchos países tenían déficit fiscal. Por eso muchos países se unieron a la Comunidad Europea muchos años después de que apareció el euro. Perdón. Ujú. Y muchos han salido también. Hay otros países que han decidido, dijeron, no, bueno, me voy, no me conviene. Pero el fortalecimiento de una moneda, que es automáticamente lo que te genera una inflación tranquila, vamos a decirlo, es justamente uno de los principales variables, es el déficit fiscal, es el saber gastar, es el tener un Estado eficiente, es el tener un control sobre los gastos que me permita ser responsable, que me permita no caer constantemente en el mismo error y no creer que la solución, que lamentablemente, repito, en Argentina siempre se utiliza, que es la del endeudamiento o la emisión. Siempre el endeudamiento es patear un problema para adelante. La emisión, ya sabemos lo que genera este desequilibrio. Entonces, me parece que lamentablemente en Argentina, si podemos, yo no digo la madre de todos los problemas en términos económicos, pero uno de los, o tal vez el factor más importante económico de por qué tenemos muchos problemas es del déficit fiscal. Es el desfasaje que existe, es la variable en la cual todos los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, porque los de derecha que han achicado el Estado también han gastado más de lo que recaudan. Es eso el problema. Donde constantemente, y los años donde mejor no fue cuando tuvimos una variable de superávit fiscal. Entonces, cuando uno analiza, que muchas veces también se ha puesto de moda decir, tenemos que el peso desaparezca, tengamos dólares nomás. Ujú. Y tal vez uno podría, si te parece, lo podés hacer, bueno, pero lo que pasa es que si vos no solucionás el problema del déficit fiscal, vas a empezar a necesitar dólares después. Entonces, no cambiemos la moneda, lo que yo siempre digo, hagamos las cosas bien. Si vos haces las cosas bien
Si vos empezás a tener un gasto lógico, real, dentro de tus posibilidades y con un Estado más eficiente, yo creo que muchos problemas, no estoy diciendo que todos los problemas, pero muchos problemas que hoy existen, seguramente van a dejar de existir o van a ser menor. Agustín, ¿soñás con una gran mesa grande donde estén todas las teorías, desde la teoría liberal, pasando con todos esos libros que vengan de todos lados, con todos los libros, los pongan sobre la mesa, decir, bueno, y se saquen las camisetas, que uno no tenga la camiseta de este color, el otro, decir, bueno, a ver si ponemos en marcha esto a través de un gran pacto, pero de verdad, no de esta sanata o zaraza, ahora se puso el término de moda zaraza porque escucharon el otro día a un funcionario, ¿no? Pero antes se decía sanata, cuando decía, bueno, es para la gilada, es otro término de muy de entre casa. ¿Podrá existir realmente? Yo me niego a creer de que la economía la tienen que solamente, es algo raro de lo que solamente tienen que opinar los economistas o los expertos en la materia. Yo creo de que la economía es algo que todos la construimos, todos la hacemos, y cuando sueño con una mesa o propongo como solución tener medidas claras, incluyo a todos los factores que influyen, no solamente en materia del mercado o en la economía, sino también los movimientos sociales, las iglesias, las instituciones sociales. Yo creo que es muy importante que todos estén incluidos. Por eso creo que yo sueño en una mesa donde todos los movimientos sociales, políticos y económicos también estén incluidos, en una mesa de diálogo donde todos puedan transitar y ponernos de acuerdo en algunos puntos. Parecía que iba a ser un gobierno que iba a poder avanzar un poquito en eso. Bueno, en el medio tuvimos una pandemia y lamentablemente a algunos sectores políticos sobre todo los crispó más, los diferenció un poco más. Hay que ver cuando salgamos de la pandemia, cuando Argentina vuelva a funcionar de manera normal y la economía también, si nos podemos sentar. Yo creo que estamos en una oportunidad, creo que veo dirigentes en el gobierno actual con intención de eso y también veo dirigentes en la oposición muy responsables, con una seria vocación de sacar adelante el país. Creo que también me parece que en términos celebro, por ejemplo, que ya desde hace años el Papa Francisco empieza a hablar más directamente de lo que es en términos económicos, coloca al ser humano y al hombre como el centro. A ver, lo que dice el Papa prácticamente es, no, paremos un poco, muchachos. La economía es muy importante y todo, pero primero está el ser humano. La economía es una herramienta que tiene que servir al ser humano. Yo celebro eso, me parece que ayuda muchísimo que una figura tan importante a nivel mundial diga esa terminología, hable de determinados temas que tal vez uno no espera que lo diga un papa, pero me parece perfecto que lo haga. Y bueno, sí, esperemos que el año que viene, cuando esto empiece, podamos terminar con esta pandemia y a poquito volvamos a tener un poquitito la vida normal que teníamos antes. Me parece que las condiciones están dadas. Yo veo dirigentes, tanto en la oposición como en el oficialismo, muy adultos y con mucha capacidad para poder hacerlo. Agustín, quiero agradecerte a la hora. Instagram nos va a cortar, así que no quiero que quede el saludo de despedida y el enorme agradecimiento por todas las herramientas que nos has dado y por la predisposición. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Gustavo. Muchísimas gracias. Chau. Ahí estaba Agustín, contador público nacional. Un montón de cosas nos dio y nos nutrió con respecto a la economía. Nos sacan del aire, esto como en la tele, ¿vio? Instagram nos saca. Buen fin de semana. El miércoles, otra entrevista que seguramente a usted le va a gustar como nos ha gustado esta a nosotros. Que la pase muy bien. Chao.